En el mes de mayo del año 2019, una tarde de domingo, yo me encontraba con mi familia y con unos amigos comiendo en casa de estos amigos. Después de la comida, yo me sentía tranquilo, relajado, pero ocurrió algo en décimas de segundo, y es que perdí el control de mi ser. Por ejemplo, empecé a balbucear, a hablar mal, arrastrando las palabras, como si estuviera borracho, ¿no? Perdí la fuerza en el brazo izquierdo, una fuerza que no ha vuelto. Yo tenía un regaliz que mi hijo me había dado y se me cayó al suelo, y también la pierna izquierda falló. Es decir, hubo un problema, desde luego, de hemiplegia en mi lado izquierdo. A partir de ese momento me asusté, porque no perdí la conciencia, ni mucho menos. Yo estaba activo cerebralmente hablando, ¿no? Pensé realmente que me moría y que me iba a morir allí delante de mi hijo y delante de mi compañera y de mis amigos. Me estaba muriendo. ¿Cómo era posible? Bueno, pero con una cierta frialdad aguanté la situación y esperé el momento. Lo más importante de todo fue que mi mujer y la amiga que nos había invitado a comer detectaron inmediatamente los síntomas del ictus y llamaron a una ambulancia medicalizada. Esto me salvó la vida, realmente. Se trataba de un ictus, efectivamente. Se trataba de un derrame cerebral. Una arteria de mi cerebro se había roto y la sangre que soltaba y despedía había inundado todo mi cerebro. Evidentemente, el ictus es un proceso muy duro para un cerebro humano. Hay que recordar que cada minuto que pasa, 2 millones de neuronas se mueren, se ahogan en sangre, la sangre las quema. Y bueno, realmente se fue todo fundiendo a negro, como en el mundo audiovisual, como en el cine, ¿no? Se fundió todo a negro y poco a poco me fui quedando en coma. Todo esto en minutos. En minutos pasé de ser a no ser, o a ser de otra manera. Ahí está la cuestión, claro. Porque no ser seguramente es lo que mucha gente piensa que es lo que nos ocurre cuando abandonamos esta vida. Pero yo ya he aprendido que no es que no fuera, sino que era yo en otra dimensión, era yo en otra situación. Realmente me llevaron a un coma inducido que duró 2 meses. Un coma que duró un poquito más de 2 meses, que tardé 15 días en volver, en retornar, y que los médicos, todos ellos, pensaban que realmente o no iba a volver o iba a volver como un vegetal. Esto dijeron varias veces a mi gente querida, especialmente a Mónica, a mi compañera. Es posible que vuelva con tantos daños en el cerebro, que vuelva en un estado vegetativo, ¿no? Evidentemente, también existía otra posibilidad terrible, que volviera en un coma de vigilia, que es que uno abre los ojos pero no conecta y ahí se queda. El caso es que yo entré en coma, no sabía ni cómo ni por qué, y entré en una aventura y en una experiencia viajera, en una auténtica expedición increíble y maravillosa. Una expedición que me gustaría volver a repetir, entre otras cosas porque lo peor que se supone que me podía pasar no me pasó, y además he aprendido a tratarme con ella, con la dama, con la muerte, ¿no? Realmente la experiencia fue maravillosa. No existía ni tiempo ni existía espacio. Sí sentía un sonido continuo, una especie de zumbido. Era como en aquella película de los 80 que no olvidaré, eran los gritos del silencio. Era realmente una especie de zumbido que indicaba lo silencioso que era todo.
Yo caminaba en soledad por aquel mundo y desnudo, totalmente desnudo, protegidos por el amor, protegido por una situación tan placentera que en ningún caso se me pasó por la mente querer volver. Esto es algo bastante común en las ECM que yo he escuchado en ocasiones y he visto en vídeos como por ejemplo los de este canal, al otro lado, la otra cara. Bueno, he visto ECMs que tienen mucha similitud con esta que os estoy contando. Es el hecho de no querer volver. Fijaos, yo iba desnudo totalmente caminando por un paisaje muy variado, muy variopinto. Al principio tenía un poquito de miedo, incluso temblaba. Me recuerdo a mí mismo temblando de frío y de miedo. Pero luego ya posteriormente me hice un yonki de una situación deliciosa, que era que yo me tumbaba en posición fetal en unos lienzos blancos que había en el campo, como sábanas blancas. Yo llegaba corriendo, saltaba y me tumbaba y me ponía en posición fetal y esperaba que una manta me tapara, una manta enorme, mullida, muy calentita, me tapaba, pero a la vez me protegía. Era mullida, pero era como de acero, también así la sentía yo. Sin duda alguna era una manta de amor que me estaba cuidando, que me estaba protegiendo. Bueno, y ahí pasaba yo mi tiempo. Llegué a adquirir una cierta experiencia en esa otra dimensión. Mi cerebro estaba realmente muy dañado. Yo han pasado prácticamente 4 años y tengo afectados los ganglios basales, que es la parte central del cerebro en su base. Los ganglios basales son los responsables de la iniciativa de muchas cuestiones que nuestro cerebro maneja. Hoy me siento afectado por ello y ya os digo, y una hemiplegia en todo el lado izquierdo de mi cuerpo, con fuertes dolores en ocasiones. He tenido que acometer una rehabilitación enorme de muchos meses hasta conseguir caminar, por ejemplo. Lo que quiero deciros es que realmente mi cerebro estaba afectado y por tanto no en condición de soñar, de lucubrar, de alucinar en imágenes. No, realmente un neurobiólogo te puede decir que el cerebro que yo tenía después del ictus, el pobrecito estaba muy, pero que muy afectado. Esto me hace a mí pensar que posiblemente mi ECM es el resultado de haber vivido en otra dimensión. ¿Por qué digo esto? Pues porque tuve vivencias y no sueños. Es decir, la cuestión onírica que suele acompañar a los sueños, bueno, la tuve, pero en el entorno de lo que yo considero una vivencia. Vivencia que me ponía la carne de gallina, que me daba miedo o alegría, o sea, que me hacía sentir de alguna manera, ¿no? Yo estaba viviendo en un entorno único, algo apasionante, algo impresionante. Si ese va a ser siempre nuestro último viaje, mi último viaje, a mí no me importaría nada volverlo a repetir. Yo digo que he vuelto de ese coma sin miedo a la muerte. Ciertamente es así. Yo a la muerte ahora la contemplo de otra manera. La contemplo como una oportunidad, como una posibilidad, como una puerta para iniciar un camino que nos lleve posiblemente a existir de otra forma a como aquí somos. Existir de otra manera. O sea, la muerte es una oportunidad. Eso es lo que creo. Llegó un momento en el que yo me encontré frente a un valle impresionante. Un valle que a mí me recordaba, yo que soy naturalista y viajo por todo el mundo, me recordaba al Valle de la Liébana, en Cantabria. Un valle de perfiles muy suaves, pero muy profundo, muy hondo. Yo me asomaba y miraba para abajo. En ese valle estaba yo solo.
veía al fondo un camino entre árboles precioso, que ahora mismo estoy viendo, estoy recordando exactamente igual. Y una luz rojiza, el fulgor de un sol que se estaba metiendo aquí a mi izquierda. Esa luz rojiza iluminaba todo el valle aquí a mi derecha. Y yo veía abajo un camino precioso. Y el cuerpo me pedía recorrer ese camino, ir para allá de forma inmediata. Bueno, cuando yo realmente iba a intentar ir hacia allá, ya había tomado esa decisión, en décimas de segundo, una voz rotunda, nítida y clara me dice: no, Luis Miguel, no vayas, no es tu tiempo, date la vuelta, venga, regresa, vuelve, no es tu momento, no vayas para allá. Bueno, yo me encogí de hombros, me di la vuelta como buscando una cara, algo, alguien me había hablado. Me di la vuelta, debatí yo creo que con mi propia conciencia y dije: hombre, si yo quiero ir por ahí, ¿por qué no me dejas? Venga, déjame que vaya. La verdad es que en ese momento efectivamente volví, entré a un portón enorme y a partir de ahí una luz muy clara, luminosa, como de un día de verano con sol al mediodía, ¿no? Me dio en la cara, me cegó y ahí salí yo ya al mundo actual. Ahí vi a Mónica, a mi amor, a mi lado, la di la mano, lúcido, totalmente lúcido, y la dije: cariño, vengo de la gloria bendita. Ella sonrió y me dijo: pues menos mal, porque yo lo he pasado fatal. La pobre pasó un coma odioso, pero yo lo pasé también, que venía de la gloria bendita, ¿no? Efectivamente. Me dio incluso una pequeña pizarra para que yo escribiera, porque hablaba mal, puesto que tenía una traqueotomía para poder respirar, que me hicieron de emergencia. Y entonces escribí en esa pizarra, mis primeras palabras fueron: todo es surrealista. De esa manera ella entendió que no había vuelto en estado vegetal como una lechuga o como una alcachofa, sino como el Homo sapiens, el mono loco que soy, ¿no? Bueno, la verdad es que a partir de este momento yo tenía una necesidad fundamental y era poder contar todo esto. Yo tenía que transmitirlo. Nadie me había venido y me había dicho: Luis Miguel, te ordeno que cuando vuelvas a la vida se lo cuentes a todo el mundo. No, pero yo tenía una obligación moral, y la tengo hoy, de transmitir esto para apaciguar las almas de las personas que seguramente están pasando un mal trance ante un familiar que se les está yendo, o ellos mismos que tienen miedo obviamente a la muerte, como todos de alguna manera lo teníamos. Lo que pasa que sinceramente creo que hay dos tipos de miedo. Uno es el miedo instintivo a desaparecer, a irte, a abandonar a tu gente querida, y otro es el miedo cultural impuesto, entre otras cosas, por la manipulación que de la muerte y de ese miedo se nos hace desde pequeñitos, desde niños. Esto hace que estemos controlados, que estemos capados. Bueno, pues yo en ese estado de coma no viví capado, viví libre y viví con plena intensidad. Tuve sentimientos muy bonitos. Luego, con el tiempo, he podido llegar a dilucidar que aquella voz que me paró los pies y que hizo que no cogiera aquel camino, era mi propia voz, era yo mismo. Fíjate, yo mismo fui. Mi propia voz fue la que me dijo: no, Luis Miguel, date la vuelta y vuelve. Vale. Realmente por eso creo que fue un hecho de pura conciencia. Yo, como todas las personas, evidentemente no quería haberme muerto, pero estaba cómodo en esa situación, en ese tránsito. Y seguramente no quería haberme muerto por algunas cuestiones. Había dejado muchas cosas a medias aquí, en esta vida, y yo tenía que volver a realizarlas, cosa que estoy haciendo.
Quiero argumentar algo que considero importante. Varios médicos que han estudiado mi caso, concretamente mi ictus, mi embolia, mi hemorragia, ictus en latín, que quiere decir golpe, stroke en inglés. Bueno, muchos médicos me han dicho, Luis Miguel, tu ictus fue devastador, ha sido un señor ictus, pero tu recuperación, tu rehabilitación ha sido realmente prodigiosa, ha sido notable. Bueno, a mí me dijeron, Luis Miguel, ahí tienes tu silla de ruedas, no vas a volver a caminar. Eso me llegó al alma, me destrozó por dentro, pero me propuse que eso no fuera así. Y de hecho no es así. Con este bastón, yo ahora, con este bastón que tiene la cabeza de un lobo aquí, con este bastón, yo recorro el mundo entero ahora. Yo no preciso de la silla de ruedas, por ejemplo. Es verdad que todo ha sido el fruto de un trabajo de rehabilitación acompañado por fisiólogos estupendos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y mi propio esfuerzo y el amor de mi familia. Pero quiero decir con toda seguridad que algo de lo que pasó en mi ECM tiene que ver con mi recuperación. Estoy absolutamente convencido. De hecho, después de un ictus, cuando hay un daño cerebral adquirido o sobrevenido, como en mi caso, no es tan importante la ciencia médica, quizás sea más importante la filosofía. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Esas tres preguntas, podértelas contestar a pesar de tu hemiplegia, a pesar de los problemas de afasia, por ejemplo, para poder hablar, que muchas personas pobrecitas tienen, o de los problemas cognitivos que tenemos las personas que hemos sufrido un daño cerebral. En todo caso, esta ECM me acompaña y me acompañará toda mi vida. No pienso olvidar esta experiencia que agradezco infinitamente y que demuestra que la vida merecía la pena. Sin algo así, qué coñazo morirse un domingo por la tarde sin ton ni son, ¿no? Parece mentira, ¿no? Cómo la vida de un ser humano, de una mujer, de un hombre, con sus ideas, con sus sueños, con sus estrategias vitales, puede cortarse de cuajo por el mero hecho de un fallo biológico. Nunca lo creí antes, ahora lo creo menos. Creo que la conciencia, creo que el alma de alguna manera, creo que el espíritu permanece, adopta alguna forma, alguna estrategia de supervivencia y por eso quizá yo no me morí. Yo me siento bendecido. Hay algo que me dice que alguien se preocupó de mí o algo y me bendijo, me dijo, Luismi, adelante, vas a volver, pero como vas a volver, te vamos a dotar de los mecanismos adecuados para que puedas hacer una vida plena. Y quizá por ello mi rehabilitación sea tan buena, ¿no? Quizá por eso, no lo sé. En todo caso, yo, como hombre unido al mundo científico y empírico que soy, siempre he precisado tener argumentos científicos para aceptar ciertas cosas. Y en este sentido, los argumentos que tengo en mi propia vivencia, pero son de tal dimensión que no me atrevo ni a meterme ahí. Realmente considero que fue mi estado de coma un trance espiritual de una magnitud impresionante, como en toda mi vida junta no podría alcanzar ese nivel, en el que a mí me empezaron a interesar en el coma las pequeñas cosas, las cosas esenciales. Por ejemplo, el agua. ¿De qué está compuesta el agua? Ya sabemos que es H2O,
pero las moléculas del agua. Quiero ver los cristales del agua. Y yo me ponía a bucear e inmediatamente observaba delante de mis ojos el agua cristalizada. No en hielo, no en forma de hielo, no. Cristalizada más allá, molecularmente hablando. Por tanto, yo buscaba la esencia y las visiones que tuve me las dieron. Esa maravilla de sensación la tuve. Recuerdo en una ocasión que tenía una sed criminal, que me estaba muriendo de sed, cómo avanzaba yo caminando por la ladera de una montaña y de pronto aparecen cinco lobos ibéricos. Además, perfectamente los identifiqué por la forma de su pelaje, la raya longitudinal que tienen en las patas, ¿no?, delanteras. Y pensé yo, digo, mira, 5 lobos, qué suerte. Yo pensé, qué suerte, qué maravilla poder encontrarme con mis lobos. A mí es un animal que me apasiona. Entonces yo tenía una sed que no me dejó disfrutar del hecho naturalista de ver a esos lobos. Era una sed que yo me moría realmente de sed. Entonces observé a los 5 lobos. El último de ellos era el macho alfa. Era un lobo con una cabeza enorme, con unos ojos de color miel totalmente achinados, como son los ojos del lobo, que le diferencian así de los ojos de un perro, que son unos ojos más tiernos, unos ojos redondos. Bueno, el macho alfa iba detrás del grupo familiar. Como van siempre los alfa, van detrás para que nada falle, para que ningún peligro venga por detrás. Y ese macho alfa me miró, yo le miré como pidiéndole permiso, no sé, y aquel animal me miró y me hizo un gesto diciéndome, adelante, venga, vente con nosotros, hermano, vente. Y vente, y yo le seguí a ese grupo de lobos y automáticamente lo siguiente que recuerdo es un chapoteo en el agua y unos lobos jugando en una poza de agua impresionante, una poza de agua azul cobalto, un agua preciosa, cristalina y azulada, donde los lobos tenían metidas sus patas, estaban cubiertos por el agua, jugando y bebiendo. Y yo decidí ponerme también a 4 patas, de rodillas, allí, desnudo totalmente como iba, y empezar a beber. Empecé a beber el agua junto al hocico de un lobo que tenía aquí a mi lado. Bebíamos los dos a la par. Removíamos el fondo de esa poza. Había hojarasca, había arena. Yo la removía cada vez que bebía. Bueno, y levantaba la cabeza con el pelo largo mojado y yo oía el agua por aquí, por mi oído. Y levantaba la cabeza y allí me estaba mirando el macho alfa, como apaciguándome, diciéndome, hermano, tranquilo, hermanito, que estamos juntos, estate tranquilo. Bueno, ¿por qué decía yo antes que esto no era un sueño? Pues porque la sed se sació. Yo sacié mi sed y realmente de una situación crítica en la que posiblemente lo que estaba en mi cuerpo era reflejando el entubamiento que tenía. Yo tuve un neumotórax en la UCI, en el coma, tuve problemas respiratorios impresionantes, tuve una neumonía. Bueno, entonces me entubaron. Posiblemente al entubarme yo sentía esa sed, sentía la sed en el coma, en la dimensión del coma, pero no en la dimensión realista, ¿no?, de nuestra vida. No oí a mi mujer, no oí los cantos de la gente que vino con mucho cariño a hablarme al oído. Me pusieron de hecho aullidos de lobo, un montón de cosas para que yo despertara y no oí nada de eso, nada identificable. No solamente eso, sino que no me acordaba de nada ni de nadie.
no me acordaba que tengo un hijo, no me acordaba que me había casado 9 días antes del ictus, no me acordaba de nada de eso. Yo era un ser omnipotente y omnipresente, que es como todas las personas que entramos en coma nos sentimos, capaces de escalar, de atravesar paredes, de bucear de manera impresionante. Claro, los sentidos se multiplican para sobrevivir, posiblemente eso sea así, ¿no? Recuerdo que una persona que estuvo en coma a mi lado, estuvo los mismos días que yo, un chico que tenía una fractura en el cráneo, que había sufrido pérdida de masa encefálica y que por tanto estaba gravísimo, estaba en coma, como yo, me dijo cuando despertamos, que además despertamos el mismo día los dos, me dijo: hola Luis Miguel, muy emocionado, llorando, y yo también con él abrazado. Me dijo: Luismi, yo sabía que esto iba a pasar, sabía que ibas a sobrevivir tú y yo, porque mi abuelo vino a visitarme y me lo dijo. Su abuelo había fallecido, había muerto. Su abuelo se apareció en su coma, se le apareció a él y le dijo: José, venga, date la vuelta, no estés más tiempo aquí, date la vuelta, que no ha llegado tu momento, que ni tú ni tu compañero de habitación vais a morir, así que date la vuelta. Y efectivamente los dos nos abrazamos en nuestras sillas de ruedas, jodidos pero muy contentos. En fin, gracias por escucharme y por aceptar este reto humano que de alguna manera os proponen mis propias palabras, que es el hecho de no temer a la muerte, por favor. Quizá la vida es más peligrosa que la muerte. Quizá vivir sea más complicado que morir. Quizá. Venga, gracias.